Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la influencia de la ciencia. Los integrantes de mi grupo son Jocelyn Paza Roque, Judith Choque Santalla, Manuel Mamani Vargas, Mónica Mamani Quispe, Lisbeth Tapia Morales, Georgina Mamani Chambi. Influencia de la ciencia. Francis Bacon, 1561 a 1626. Es un filósofo fundador de la estadística inglesa moderna basada en el método experimental e inducto. La ciencia consiste principalmente en establecer leyes con el fin de predecir y determinar los estados futuros de los sistemas naturales. También posee la ciencia para aumentar el poder del hombre sobre la naturaleza. Existen ciertos tipos de afirmaciones que se heredan en las historias del pensamiento. Bacon señala que podría alcanzar la ciencia capaz de descubrir las verdades y verdaderas causas de los fenómenos. René Descartes, 1596 a 1650. Un filósofo, matemático y físico, gran fundador de la filosofía moderna. Es la figura decisiva del paso del pensamiento. Su punto de partida es el reconocimiento de la certeza matemática. Nos da la certeza misma de la razón. El método matemático es el método del conocimiento universal, pero depende de la razón humana medieval al espíritu moderno. En el hombre sujeto pensante apoya Descartes todos los argumentos. También parte de la llamada revolución científica. Está considerado por sus aportaciones al campo como el padre filosofía moderna, así como de la geometría moderna y el mecanismo en la física. Bien, vamos a hablar también un poco sobre las influencias de la administración. Se decía, ¿no?, que a partir de la observación de hechos particulares era que Galileo y Newton infringieron un conjunto de leyes generales y con base a ellas provenieron otros hechos particulares. ¿A qué nos queremos referir esto? A que Isaac Newton era la persona que había influido especialmente en la administración por su determinismo matemático y la búsqueda de la exactitud en los procesos. Por esta manera, ¿qué influencias tuvo Newton en el pensamiento científico en su época y en tiempos posteriores? Se decía, ¿no?, que la carrera científica de Newton fue muy prolongada y entró en sus contribuciones más importantes que configuraban el descubrimiento de la composición de la luz blanca. Aquí vemos que las influencias en la administración recibió dos profundas, notorias influencias. Uno llegó de la física tradicional de Isaac Newton, que era la tendencia a la exactitud y al determinismo matemático. La otra pues era de René Descartes, que decía, ¿no?, que era el método cartesiano, tendencia al análisis y división del trabajo. ¿Cuáles fueron las influencias que marcaron al inicio de la teoría de la administración? En este caso era la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanismos de la teoría clásica. Era el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología. Aquí vamos a hablar cuál es la historia de la administración. Se decía que para la historia de la administración es recientemente que la administración como ciencia administrativa es un producto característico del siglo XX y en realidad tiene poco más de 100 años. En esta parte era que la influencia empresarial es una habilidad esencial que puede llegar a tener ahora hoy en día un líder, al igual que va a tener la capacidad de negociar o tener su propio negocio o el autocontrol. Vamos a ver también que cómo influyen las teorías administrativas hoy en día, que es la actualidad.
También hay la administración y el hombre primitivo. Pero como habían dicho, en la actualidad la teoría administrativa estudia la administración de empresas y demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción y de interdependencia de las 5 variables principales. Estos son porque de las 5 variables principales es que por qué la importancia de la administración. 1. Que favorece el esfuerzo humano. Siempre toda persona va a llegar a favorecer o va a llegar a esta persona va a demostrar todo el esfuerzo que él había llegado a conseguir con el trabajo que él está haciendo. 2. Permite medir el desempeño. Va a desempeñar todo su trabajo, todo su conocimiento a sus jefes que va a llegar a tener. 3. Va a generar información y conocimientos. Gracias a los datos que hoy en día podemos tomar muchos datos de internet, de periódicos, de biblias, bibliotecas, de todas esas partes, vamos a generar información y así también para poder demostrar informaciones que hemos sacado de estas partes. Vamos a informar a las demás personas. 4. Reduce costos. Reducir costos en una influencia de la administrativa o administración es que una buena persona va a llegar a administrar bien ese negocio. Como habíamos dicho que tenía un líder, al igual que va a tener la capacidad de tener un negocio, entonces esta persona llegaría a reducir sus costos, llegaría a un buen manejo. 5. Permite el crecimiento sostenible. También puede llegar a crecer su negocio, ¿no? Continuando con la tercera pregunta, que nos dice, para seguir promoviendo la influencia de la ciencia, ¿qué se podría hacer? Muy bien, respondemos así. La ciencia tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad, o sea, nosotros somos los más beneficiados. Genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. La ciencia debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. También tenemos esta cuarta pregunta que nos dice, en la administración y gerencia, ¿cómo benefició la influencia de la ciencia? O sea, ¿cómo la ciencia puede ayudar? ¿Cómo beneficia a la administración y gerencia? Muy bien, respondemos de esta manera. Las ciencias de la administración nos ayudan a comprender las organizaciones de trabajo. Vivimos en una época en la que todo está cada vez más medido, más estandarizado, más calculado, de manera que podamos optimizar los recursos, o sea, de manera que nos podamos medir. La ciencia de la administración son un buen ejemplo de ello. También podemos decir que la tecnología de información es una disciplina científica enfocada en el estudio, investigación y desarrollo e innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y las herramientas para la transformación de objetos. La tecnología es una herramienta que necesita la administración para poder cumplir las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar, que sirven para lograr los objetivos o metas de una organización con la utilización de recursos, sean humanos, financieros, materiales y de información. Actualmente existen las tecnologías de información. ¿Por qué es importante el desarrollo de la ciencia? Sin la ciencia no hay tecnología, no hay futuro. Tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia en la búsqueda de desarrollo de los productivos y los servicios de herramienta en otras entidades capaces de satisfacer las necesidades humanas. En la vida general, los problemas de la salud se han solucionado gracias a la ciencia y la tecnología se ha convertido en una rama de actividades inseparables de la vida y el progreso de la sociedad desde hace varias décadas atrás. En la antigüedad, la ciencia continuaba proponiendo el finalismo, es decir, un fin ulterior, entre otras cosas, una razón de existir que debería ser descubierta. La ciencia moderna, a cambio, hereda todo lo de que dijo Aristóteles, es un mecanismo considerado, opera como una máquina y un sistema sin una finalidad establecida. En la antigüedad, la ciencia fue
esencial porque no tenían avance tecnológico y era el futuro. Los políticos pensaban que era el avance y sería mejor y superior a las demás establecidas. En la economía se incrementó el consumo y el desarrollo, el cual se inició que la ciencia fuera la madre de grandes descubrimientos, dando origen a la importancia y la superioridad de la ciencia. En la Edad Antigua, ¿qué tipos de ciencias habían y cómo ayudaban a la ciudadanía? Clasificación de la ciencia antigua. La ciencia antigua puede clasificarse en dos periodos históricos, el antiguo y el medieval. El primero incluye los estudios filosóficos y místicos de la antigüedad y la era clásica, abarcando desde la antigüedad Mesopotamia, Egipto y Grecia y Roma. Se conoce como ciencia antigua en oposición a la ciencia moderna, a las formas de observación y entendimiento de la naturaleza características de las civilizaciones antiguas y que estaban por lo general influenciadas por la religión, el misticismo, la mitología o la magia. ¿Cómo vivían las personas de la Edad Antigua? En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas. Veneraban a más de un dios. Las clases sociales hereditarias, la clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Como podemos ver, hay una imagen sobre la educación en la Edad Antigua y cómo vivían en la Edad Antigua. El método cartesiano tuvo una influencia decisiva en la administración, de manera notable en los enfoques normativos y prescriptivos, como el caso de la administración científica. La teoría clásica y la neoclásica, muchos de cuyos principios se basaron en la metodología cartesiana, predominantemente en el análisis y la división del trabajo. Galileo Galileo, en 1564 a 1642, físico, matemático y astrónomo italiano, considerado el padre de la ciencia moderna, demostró que muchas de las enseñanzas de Aristóteles en 1500 años atrás eran erróneas. Galileo partía de la observación de hechos aislados para establecer leyes capaces de prever conocimientos futuros y creó las condiciones para que surgiera la física newtoniana. Toda la ciencia empezó a funcionar dentro de ese esquema.